en la carta del apóstol Pablo a Colosenses, la forma en que nos ayuda a ver esto mejor es cómo que realmente en nuestro diario vivir, en nuestra agenda, en nuestro presupuesto, en nuestra vida, cómo realmente Cristo es el primero. Y para que Cristo sea lo primero, más nada ni más nadie puede estar en ese lugar. Y tristemente para muchos la religión misma, aunque se llame cristiana, ha venido a ocupar el lugar de Jesucristo. Y eso fue algo que ocurrió desde el principio, por eso el apóstol Pablo nos alerta. Así que vamos a ver ahí, hermano, yo le invito a buscar en Colosenses capítulo 2, ahí en sus Biblias, por favor. Colosenses capítulo 2. Esta carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Colosas. Y en el versículo 8 comienza alertando. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Bueno, las filosofías son huecas también, pero era filosofía y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que aquí está el apóstol Pablo alertando de cómo de una forma sutil venían a entrar en la iglesia filosofías y nuevas formas de hacer las cosas, no conforme a lo que Cristo enseñó, sino conforme a los hombres, conforme, dice, a los rudimentos de este mundo, no según Cristo. Tristemente eso pasó, eso es historia. Y la llamada iglesia cristiana de una forma sutil fue transformada de un estilo de vida entregado para las personas y para hacer bien en una institución que más bien explotaba a la gente para su propio beneficio. Increíble que la cosa se transformara de tan drásticamente a lo largo de la historia. Y comenzó de una forma sutil. Hermanos, y eso pasó y sigue pasando. ¿Por qué? Porque hay intereses de poder, intereses personales de adquirir de otras personas. Y la religión se convirtió en un elemento en lo cual persuadir a las personas, atemorizar a la gente para sus propios beneficios, para tener control sobre la gente. Y el apóstol Pablo estaba aclarando esto desde el principio. Que nadie os engañe. Pero se dejaron engañar al final muchas iglesias. ¿Y por qué? Porque no es necesario estas cosas, sino que son dañinas. En primer lugar, vamos a ver los versículos 9 al 15, que es porque Cristo es más que suficiente. No se necesitan de esas cosas. El evangelio no necesita eso. Nosotros no necesitamos eso. Y vamos a ver los versículos comenzando en el versículo 9. Capítulo 2. Porque en Él, aquí está hablando de Cristo, ¿verdad? En Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y vamos a hablar de esto. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los eximió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Un texto largo, muchas palabras ahí que quizás usted diga, me quedé aquí, ante aquí, me quedé fuera. Así que vamos a ir despacio, porque este pasaje nos está hablando muy claramente, muy profundamente, y de una forma muy especial, ¿por qué Cristo es suficiente? ¿Por qué esas sutilezas de los hombres y por qué esas religiones y todas esas cosas que vinieron después a ser agregadas tristemente en
la iglesia llamada cristiana no hacían falta, porque en Cristo está todo realmente resuelto. Él es más que suficiente. Vamos a ver primero ahí los versículos 9 y 10. Y ahí hay un principio, hermanos, que tiene que ser más que una doctrina, y es una doctrina sumamente importante. Dice ahí que en Cristo está la plenitud de la deidad de Dios. Cristo es Dios con nosotros. Dios mismo nos visitó en la persona de Jesucristo. Este ser increíble que nació de una virgen, que vivió sin pecado, que murió en una cruz, resucitó al tercer día. Todo esta realidad de este hombre que está clavado en la historia y nadie lo puede quitar de ahí. Este hombre es más que un hombre cualquiera, es la misma plenitud de Dios con nosotros. Él que es cabeza de todo, que estuvo con el Padre y el Espíritu Santo en la creación de todo el mundo. Él que sabe todo y conoce todo y tiene todo el poder. Él mismo vino y fundó su iglesia. Él personalmente. Y no solamente lo hizo, sino que se quedó a nuestro lado. Y dice aquí que es cabeza de todo principado, de toda potestad. Todos los poderes humanos están bajo Él. Nada es no superior a Él, ni se asemejan a Él por su grandeza, por su deidad. Es Dios con nosotros. Por consiguiente, es más que suficiente, no necesita ayuda. No necesita ayuda de los hombres. Él tiene en sí mismo todo el poder. Y eso es bueno reconocerlos. En tiempo de Pablo, y eso lo vemos ahí en los versículos 11 y 12, se habla del problema de la circuncisión. Y el problema es que en esos tiempos aquellos llamados cristianos que eran judaizantes querían imponer a los nuevos cristianos convertidos las tradiciones judías. Querían que los hombres fueran circuncidados, querían que se cumplieran las fiestas, que lo que la Biblia del Antiguo Testamento decía que era comida inmunda, pues eso no se podía comer. Había que seguir todas las leyes y las regulaciones del judaísmo, de la religión judía. Y el apóstol Pablo aquí viene a aclarar y decirle, ya nosotros fuimos circuncidados espiritualmente, es lo que dice el texto. El Señor Jesucristo, cuando nos salvó, ya nos circuncidó espiritualmente. Ya no son necesarias esas reglas. Ya no son necesarios esos cumplimientos, aquellos lavados de manos que ellos hacían, el guardar el sábado de la forma que ellos lo hacían. Todas aquellas cosas es parte del pasado, porque ahora en Cristo Jesús ya estamos completos. Nuestros pecados fueron cargados por Cristo en la cruz. Él lo hizo todo por nosotros. Por consiguiente, nosotros tenemos que estar haciendo otras cosas. Quiere decir que si decimos que en Cristo estamos completos, en Cristo estamos completos. No tienes que pertenecer a esto, no tienes que ser aquello, no tienes que estar obligado a cumplir con estos requisitos, estas reglas, esas normas religiosas que eran la tradición, que para ellos era tan importante. Venían y querían imponerla a los nuevos cristianos. Y Pablo está diciendo claramente, en Cristo estamos completos. No necesitamos nada más. No hay que estar guardando estos ritos ni estar cumpliendo estas cosas. Él es más que suficiente. Él murió. Y ahora, en los versículos 13 y 14 que leímos, especifica ¿qué fue lo que realmente Cristo hizo por nosotros? Y ahora va a entrar en detalle. ¿Por qué no es necesario que los hombres se circunciden? ¿Por qué no es necesario que haya que guardar esta fiesta? ¿Por qué no es necesario dejar de comer esto y dejar de comer aquello? Imagínense, los cubanos, me gusta la carne de puerco y el lechón asado, todas esas cosas. Eso es inmundo, eso no se puede comer. ¿Y para qué hablar de un chicharrón? Hablar de todas esas cosas que eran parte de la ley que no se podían hacer. Pero querían imponerlo. ¿Por qué no es necesario hacer eso? Ahí el Señor lo especifica. En primer lugar, nos enseña, versículos 13 y 14, que nos dio vida juntamente con Él. Vida nueva, ya la tenemos. Dice el texto que Él nos perdonó todos los pecados.
Hermanos, el momento que la persona con toda fe, sinceramente, pide perdón a Dios y acepta a Jesucristo, sus pecados son perdonados. Por consiguiente, no hay que estar haciendo otras reglas y otras cosas para que Dios nos perdone. Eso fue hecho por Cristo. Él lo hizo, Él pagó en la cruz. Dice el texto que Él anuló las acusaciones que habían contra nosotros, que por cierto, eran ciertas. Todos hemos pecado. ¿Verdad que sí? Hemos pecado. Por consiguiente, la ley de Dios nos condena. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero toda esa condena que había con nosotros, esas acusaciones, dice que Cristo las quitó, dice que las clavó en la cruz. Él las clavó en la cruz por nosotros. Por consiguiente, aunque sean ciertas las acusaciones, lo cierto es que estamos libres porque alguien pagó. Lo bello de la vida cristiana no es que seamos perfectos, es que alguien pagó por nuestra imperfección. Y ese se llama Jesucristo. Él en la cruz del Calvario recibió el castigo de muerte que la ley de Dios demandaba. Él lo hizo. Por consiguiente, si Él lo hizo y fue hecho completo, ya no queda más nada por pagar. Él lo pagó entonces. Y dice ahí, entonces nuestra victoria contra las tentaciones, contra la oscuridad, está segura por lo que Cristo hizo, no por ninguna religión que ahora yo tenga que guardar. No por esta serie de cosas que me quieran imponer. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Y hermanos, una de las doctrinas principales de la iglesia cristiana se llama la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo. Y no hay nada más triste que te regalen algo y después te lo quieran cobrar. Y no sé cuántos pasaron por esta experiencia, pero yo pasé por esta experiencia novato en este país. Llevábamos aquí poco tiempo, porque hay gente maestra en hacerte creer que te están regalando algo cuando no lo te están regalando. ¿Alguien lo ha engañado por eso? No levante la mano, yo voy a levantar la mano. Pero llegamos aquí, llevamos poco tiempo y recibo un documento en mi casa, en mi apartamento que estábamos alquilados allí, recién llegados. Yo no entendía bien el inglés, pero lo que podía entender, llamo a mi esposa, Rudy, somos millonarios. Aquí dice que está garantizado 100% que usted va a recibir, no me acuerdo cuántos mil eran, pero una pila de miles de dólares. Y eso está garantizado, qué sé yo, pero qué suerte tenemos, bendito Señor, gracias. Y después alguien que tenía más experiencia dijo, ay mijo, aquí todo el mundo ha recibido su papel y todo eso es mentira. ¿Cómo que es mentira? Pues aquí dice, aquí está claro. Y dice, mira, lee un poquito más. Lee un poquito más. Tienes que participar de esto y comprar y hacerte suscribirte en tal revista y en tal cosa. Pero espérate, lee un poquito más chiquitico todavía. Está garantizado 100% si tu número sale. ¿Y qué posibilidades hay de que ese número salga? Bueno, es más fácil que te parta un rayo un día que te saques el número ese. Pero entonces esto es una mentira. No, realmente no te están engañando, están diciendo lo que están poniendo en letras grandes. Parte de la verdad, está garantizado que te ganas todo esto. Sí, chiquitico, te saca tu número. Y sin compromiso, por favor, si entras aquí y entras allá, vas a tener más posibilidades. Hermanos, ¿creen ustedes que Cristo funciona así? ¿Creen ustedes que el Evangelio de Jesucristo es así? Que sea para engañar a las personas, para hacerlas venir a la iglesia, para hacerte de tu religión, hacerte un prosélito, ganarte. Y después que te digamos que la salvación es gratuita, tengamos que decirte, pero ahora tienes este compromiso, tienes que hacer esto, esto y esto y esto. Y si no, olvídate de la salvación. Cristo, el Evangelio no funciona así, a pesar de que por muchos años una iglesia llamada cristiana, o muchas iglesias llamadas cristianas han funcionado así. Pero fíjense cómo dice el versículo 15. Dice, despojó al principado diabólico, es lo que está enseñando el versículo 15. Lo despojó, le quitó algo, Cristo. ¿Sabe qué fue? Tú y yo.
El día que aceptamos a Jesucristo, el Señor mismo, no ninguna religión, no por lo que yo guardé, no porque hice y cumplí aquello, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. El Señor nos arrancó de las manos de Satanás y ahora estamos en sus manos. Eso es lo que está diciendo el versículo 15. No, los arrebató. Estamos ahora seguros de ese principado. Un ser humano creado a la imagen de Dios que estaba condenado y perdido en la corriente de este mundo. Que este mundo está como está y las cosas están como están porque el mundo está de espaldas a Dios. Pero dice que en Cristo Jesús nos arrancó y qué precioso, como dice, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Triunfó Cristo en la cruz. Cristo en la cruz murió por nuestros pecados y después resucitó de entre los muertos. Ese Cristo muerto y resucitado es el que nos garantiza la vida eterna. Es aquello que nos ha dado la bendición de ser llamados y hechos hijos de Dios. No es lo que hayamos pagado, ni lo que hayamos hecho, ni lo que hayamos cumplido. Es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es suficiente. Cristo es más que suficiente. Ahora, aclara algo más, porque déjenme decirle que sutilmente muchas cosas que en sí no son malas, pero cuando ocupan el lugar de Cristo ya se convierten en malas. Y de una manera sutil llegó, y el apóstol Pablo está alertando de esto, y la primera son las tradiciones. Vamos a ver qué dice los versículos 16 y 17. Colosenses 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En otras palabras, hay que tener en cuenta que si todo lo obtenido fue por Jesucristo, entonces las leyes y tradiciones religiosas que podamos guardar no fue por nada de esas cosas, sino solamente fue por Jesucristo. Si entendemos que el evangelio es un regalo, es la gracia de Dios, es el regalo que Dios quiere dar a toda persona que ponga la fe en su Hijo. Entonces, nadie nos puede obligar a cumplir con tradiciones o con religiones para poder recibir lo que el Señor nos está regalando. Nadie puede venderme lo que ya Cristo me dio. Nadie puede decirme que tengo que ir por tal camino si Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre que no es por mí. Ahora, ¿cuál sería la motivación de aquella gente judaizante que querían imponer aquellas leyes del Antiguo Testamento a los nuevos cristianos? Yo me atrevo a decir que son las mismas intenciones o motivación que tienen los que actualmente siguen haciendo lo mismo. Siguen imponiendo reglas y cumplimientos para venderle a la gente lo que ya Cristo pagó en la cruz. Eso sigue repitiéndose. Es la historia, se mantiene igual. Y analicemos esto. Vamos a analizarlo, cosas que nosotros conocemos. Cómo funciona la religión. Si la salvación de mis hijos depende de que sean bautizados, ¿qué hacemos nosotros? Los bautizamos. Y nos enseñan y nos dicen: si no bautizas a tu niño, a tu bebé, no va al cielo. ¿Nos han enseñado eso, sí o no? Y muchos de nosotros fuimos corriendo a bautizar a nuestros hijos, pensando que haciendo eso y tenían garantizado ir al cielo, cuando en realidad no tenían que hacerlo, porque el cielo es un regalo de Dios al que pone la fe en Jesucristo. Si el perdón de mis pecados depende de que yo se lo confiese a un hombre y que ese hombre me absuelva, diciéndome las cosas que debo de hacer,
y me está llevando a mí a ir por un proceso para que mis pecados sean perdonados, ¿dónde está la sangre de Cristo en la cruz entonces? Quiere decir que sí se ha manipulado para tener control sobre mi vida y tener que ir a una persona para que mi hijo sea bautizado y tener que ir a una persona para que mis pecados sean perdonados. Si alguien me dice que un familiar mío después que falleció, ya falleció, para que pueda entrar al cielo tengo que hacerle una misa y pagar una misa y sacarlo de un lugar para mandarlo al cielo, ¿qué hago yo? Lo hago. Pero ¿dónde está la sangre de Cristo que nos limpió de todo pecado? ¿Hace falta hacer eso? Cuando podemos recibir como regalo la vida eterna. Pero se dan cuenta cómo sutilmente, poco a poco, esas tradiciones contradicen la palabra de Dios y se convierten en una herramienta de control. Controlo tu vida. Es más, yo soy quien te caso. Es más, después, cuando estás a punto de morir, yo te doy una unción para que vayas para el cielo. Y cada vez tienen más y más control. Y eso no solamente, eso en una religión específica, una denominación específica. Va más allá. Muchos llamados evangélicos en el nombre de Cristo se están haciendo millonarios vendiendo la salvación y las bendiciones si tú les das dinero. Y tú lo ves en la televisión ahí diciendo, manda, siembra. Y usted le ve en casas de millones de dólares y manejando aviones. Vendiendo lo que Cristo ganó en la cruz. Lo que está disponible por amor de Dios a cada hombre. Libre, free, gratis. Gratis para nosotros porque costó caro, costó la sangre de Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que, y otros hermanos que les enseñan que para poder ser salvos tienen que pertenecer a su secta. Y usted los ve bien todos los sábados tocando la puerta de nuestra casa. Porque esa es la forma en que le han enseñado que ellos pueden tener su salvación. Perteneciendo a tal determinada secta y cumpliendo con esto y estos requisitos. Esclavizando a personas. Esclavizándolas y haciéndolas vendiendo, hermano, intentándolo, creyendo que ellos están vendiendo un lugarcito en el paraíso si cumplen con los requisitos de su secta o de su religión o de sus costumbres. Hermanos, quieren controlar, quieren administrar lo que Dios da gratuitamente, porque Cristo es suficiente. Y en Cristo tenemos todas sus promesas. Cuando ponemos la fe en Él, recibimos el regalo. Hermanos, eso es falso. Eso es falsa religión. El evangelio no tiene nada que ver con esos intereses. Todo lo contrario. El cristiano verdadero no está buscando nada para sí. Está buscando cómo ser bendición al pueblo. La primera gran bendición es que conozcan la verdad del evangelio. Que reconozcan sus pecados, pongan la fe en Jesucristo y tengan la bendición de recibir este regalo, que es la vida eterna, que es ser parte de la familia de Dios. Y en ese proceso enseñamos, claro que sí enseñamos, que hay una iglesia donde podemos servir, donde podemos recibir, donde podemos crecer y donde podemos hacer esta obra. La obra del verdadero cristiano, que es compartir con un mundo en crisis, en un mundo en oscuridad, la luz de Cristo, que es gratis. Ese es el mensaje que nosotros damos. Por consiguiente, hermanos, si estamos aquí un domingo temprano, si hacemos nuestro sobre y entregamos nuestra ofrenda cuando pasan la ofrenda, si nos discipulamos y si somos parte de la vida de la iglesia, no es para ganar la salvación, es porque somos salvos. Somos de la más linda familia que existe. Somos parte del proyecto más grande que hay. No hay proyecto más importante que la salvación de las personas. No hay algo más importante para una persona que tener la vida eterna.
No hay algo más importante de saber que en este mundo de oscuridad hay esperanza, hay luz, y ese es nuestro negocio. Por eso estamos aquí. Por lo que Cristo ganó y nos regaló y que ya tenemos. Y que ahora con este tesoro precioso que hemos recibido, por lo cual no tenemos que pagar, queremos glorificar a Dios. Y queremos obedecer a Dios. Y queremos servir a Dios. Es totalmente al revés de como enseñan estas religiones. No es para ganar la salvación, es porque tenemos la salvación, porque la hemos recibido. Y así como Dios nos amó, queremos también nosotros amar a los demás. Porque el diablo es sutil y trabaja bien. Y aún aclara más el apóstol Pablo, porque ellos eran muy orgullosos de su religión. Y nosotros podemos caer en la trampa de ser muy orgullosos de lo que llegamos a ser como cristianos y olvidarnos realmente lo que debemos de ser. Vamos a ver los versículos 18 y 19. Versículos 18 y 19. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Así que la motivación de todo esto es mente carnal. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el conocimiento que da Dios. Permítame leer el versículo 18 en la versión popular. Creo que se entiende mejor lo que quiere decir ahí. Dice el versículo 18, diciendo versión popular. No dejen que los condenen esos que se hacen pasar por muy humildes y que dan culto a los ángeles, que pretenden tener visiones y que se hinchan de orgullo a causa de sus pensamientos humanos. Así que en el fondo de todos estos que están buscando controlar nuestras vidas o están buscando tener provecho de nosotros, ya sea de nuestro dinero, de nuestro tiempo o sobre nosotros, está hablando de que no debemos de dejarnos por ellos porque su humildad es falsa. Son falsos humildes. Ellos inclusive, dice, daban culto a los ángeles, estaban muy mal doctrinalmente, estaban haciendo las cosas que no convienen a Dios, están desobedeciendo a Dios y ellos vienen con toda esta prédica que sustituye la salvación como un regalo. Por muy sutilmente que venga y disfrazados, como muchos de ellos con caras muy humildes, en el fondo, debido al error tan grave que están cometiendo, debido al pecado tan grande que están cometiendo de tratar de vender la salvación a su provecho, hermanos, eso es de rechazar. No es de Dios. Es parte del plan del enemigo de Dios. Tratan de aparentar cristianos, realmente no lo son. El verdadero cristianismo es entregar, no de recibir. Es de sacrificarse, no de que otros se sacrifiquen por ellos. Es de dar, no de imponer. La verdadera humildad es aquella en la cual reconocen que todo se ha recibido, no por sus méritos, no porque como cumplieron con su religión, no por la forma en que guardan leyes, sino un regalo. ¿Qué orgullo tú puedes tener de que alguien te haya regalado algo? El mérito es de quien lo regaló. Por consiguiente, eso es verdadera humildad. Es decir, no ha sido por mis esfuerzos, no ha sido por ser bautista, no ha sido por ser miembro, por haber dado dinero. Ha sido un regalo, yo no lo merecía. Pero el Hijo de Dios, Cristo, lo pagó por mí. Eso sí es verdadera humildad. Eso sí es verdadero evangelio. El Señor Jesucristo fue así de humilde, no exigió nada para Él entregarse. Y lo único que exige de nosotros es verdadera fe. Y lógicamente verdadera fe implica obediencia, pero eso es un paso después, vamos a decir, de la responsabilidad de hijo que sentimos en nuestro corazón y la cumplimos con gozo, no como imposición. Estaba leyendo un artículo que salió en la revista Christianity Today
Y ahí estaba comentando el autor, claro, estaba dando una aplicación espiritual, pero como que yo hacerlo ahora, pero él estaba dando algunos datos de los requisitos que la cantante Beyoncé hace cuando hace un contrato para un concierto. Algunos nada más. Aparte del dinero que le dan, que me imagino que debe ser unos cuantos miles o quizás millones. Pero ella exige que todos los empleados tienen que usar ropa de algodón 100%, hasta que cambie las luces. Todo el mundo, ropa de algodón. El agua que toma tiene que ser alcalina, exactamente a 21 grados Fahrenheit. El sorbente que le ponen para que ella tome agua tiene que ser de titanio. Los asientos de los baños, todos tienen que ser nuevos. Nadie pudo haberlos usado antes. Todos los papeles del inodoro, todos los papeles sanitarios tienen que ser de color rojo. Ya están aprendiendo algo de Beyoncé. No sé si se acordarán del mensaje, pero no se acuerdan de estas cosas. El vestidor donde ella se cambia, tiene que estrenarlo ella. Si existía antes, lógicamente no siempre va a trabajar en lugares nuevos. Tienen que haberlo remodelado todo. Y después de remodelarlo todo ella estrenarlo. Quiere decir que, entre otras cosas, esos son algunos de los requisitos que ella exige para dar un concierto del cual me imagino cobre, vaya usted a saber cuántos millones, pero es que son millones los que la ven y los que pagan por eso. Ahora, esas son las exigencias de esta actriz para ella dar su arte y dar su música a las personas. Nuestro Señor Jesucristo, la única exigencia que tuvo fue obedecer a su Padre en todo. Nació en un pesebre, no tuvo dónde nacer. Vivió como un humilde carpintero, andando a pie por toda Nazaret. Fue por toda Galilea y por toda Nazaret y por toda Judea. Sus seguidores le abandonaron. 12 discípulos principales, apóstoles y otros discípulos, la mayoría o todos le abandonaron cuando fue llevado a la cruz. Lo único que exigió fue la bendición de morir en una terrible cruz por nuestros pecados. Esas fueron sus exigencias. Y las exigencias que Él pide para Él entrar en nuestra vida no se parece a ninguna de estas cosas. No exige que tengamos que pagar. No exige que nos hagamos religiosos. Lo que exige es que con toda humildad reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón por ellos y aceptemos el regalo. Le aceptemos a Él lo que Él hizo por nosotros en la cruz, lo que el Padre envió a hacer, lo que Él hizo por nosotros, que se encarnó, que se hizo hombre. Nosotros lo aceptemos con corazón humilde. Corazón humilde significa reconozco que no lo merezco, reconozco que soy pecador, pero reconozco también que tu amor fue tan grande que moriste por nosotros. Esa es la exigencia, eso es lo que nos toca hacer, es la condición, la única condición para recibir un regalo. Aquí en el versículo 19 el apóstol describe el problema de aquellos falsos cristianos. Es que no estaban agarrados, dice, ni firmes a la cabeza que es Cristo. Estaban agarrados de una religión, no de Jesucristo. Lo correcto entonces, todo lo contrario, es estar agarrado de Jesús. Estar agarrado de Cristo. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Será llevándolo en el bolsillo con una estampita o en el pecho con un crucifijo? ¿Qué significa estar bíblicamente agarrado de Cristo? Y no ser como esta gente que tenían su fe en una religión. ¿Cómo realmente, qué significa en mi vida que mi fe realmente esté en Jesucristo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conocerle más. Conocerle más. Estar agarrado de su palabra. Meditar en su palabra. Estar conectado a la oración. La meditación de la palabra. Significa estar a solas con el Señor, orarle y recibir de su palabra. Nadie puede sustituir eso. Estar agarrado de Cristo
Y estar realmente confiando en el Señor significa tener una relación con Él. Y la relación práctica es escucharle. Y Él nos habla en su palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Hermanos, cuando aceptamos a Jesucristo, el Espíritu Santo hizo morada en nosotros. Estamos capacitados para entender la Biblia. Yo sé que muchos, la primera vez que la leímos no entendimos nada. Y es porque nos faltaba dar un paso de fe. El Señor dice que cuando el Espíritu Santo nos sella, su luz está en nosotros y lo que está oscuro se ilumina, podemos leerlo, podemos entenderlo. Lo otro es tomar su vida como modelo. Cómo fue Jesucristo con su relación a su Padre. Cómo el Señor dependía para todo de su Padre. Y cómo fue el Señor Jesucristo con relación a sus prójimos, con relación a los demás. Cómo se entregó por la gente, cómo estaba al tanto de las necesidades de las personas. Tanto materiales, morales o intelectuales y espirituales. En toda la capacidad del ser humano, alma, cuerpo y espíritu, el Señor Jesucristo estuvo ahí para ellos y ese es el ejemplo. Cuando decimos estamos agarrados de Cristo es tratando de ser como Cristo. Para eso hay que crecer espiritualmente, para eso está la iglesia. Para ayudarnos en ese proceso porque solos no vamos a poder. Y estamos para ayudarnos los unos a nosotros, discipularnos, animarnos y unirnos en ese propósito. Hermanos, la iglesia no es un fin. La iglesia es un medio. Es un medio para acercarnos a Dios. Y es un medio para ser efectivos con las personas que están a nuestro alrededor. Eso significa que Cristo realmente es la cabeza, que estamos agarrados de Él y no de una religión. Eso, hermano, significa que cuando eso ocurre, hay crecimiento, hay desarrollo espiritual. Lo que no da ninguna religión lo da Jesucristo. Cuando la iglesia está enfocada en eso, lo que estamos enfocados cada uno de nosotros es que cada uno de nosotros crezca en su relación con el Señor. No que se haga más bautista, que se haga más cristiano. Que dependa más del Señor, que espere de Él, que lo experimente. Que conozca de su presencia, de su realidad. Cristo es una realidad. Cristo no es un invento de los hombres. Cristo no es una religión más. Cristo es el Hijo de Dios que sigue obrando, que sigue transformando vidas, con el cual podemos relacionarnos personalmente, hermanos. Le he compartido esta anécdota muchas veces, una anécdota, una ilustración, creo que es verdad, de la muchacha esa que el profesor ateo. Y yo no sé cómo hay gente que todavía cree en Dios, y la muchacha levantó la mano. Yo creo. ¿Y por qué está segura? Yo hablé con él esta mañana. Esta mañana yo hablé con él. Y él me habló. Leí en su palabra, me orientó, me levantó, estaba triste, me dio ánimo. Estaba desilusionado y me dio ilusión de nuevo. Todas las cosas que un Cristo vivo hace en cada uno de nosotros. Y el versículo 19 específicamente está declarando y explicando eso. ¿Qué significa realmente tener a Cristo? Es lo contrario de lo que hacen esta gente que están solamente orgullosos y agarrados de su religión. Nosotros debemos de estar agarrados de Cristo. Por consiguiente, no se trata de una religión que quiera vendernos lo que ya Cristo ganó, sino cuando vamos a la iglesia se trata de compartir y predicar esta buena noticia. Se trata de propiciar el conocimiento de la palabra de Dios para que todos lo practiquemos. Se trata de ser luz de un mundo perdido, un mundo que está en oscuridad. Y lo que necesita no es una religión más, lo que necesita es a Cristo. Y ese es el mensaje de la iglesia. Es el mensaje del amor de Dios. El amor de Dios que se hace atractivo a la gente. ¿Sabe cómo el amor de Dios se hace atractivo a las personas? Cuando nos amamos nosotros unos a los otros con amor verdadero.
y las personas puedan ver en la iglesia de Cristo el amor que no encuentran fuera. Un amor sincero y genuino. Que realmente estemos preocupados los unos de los otros. Que estemos dispuestos a orar unos por los otros, de darnos la mano y estar juntos en las buenas y en las malas. Practicando el amor. Cuando prediquemos del amor se hace creíble. ¿Me están escuchando? Si no practicamos el amor nosotros, el amor que predicamos se hace que no es cierto, porque no lo ven en nuestras vidas. Y por eso la iglesia tiene que respirar amor. Amor a Dios y amor los unos para los otros. Concluimos, hermano. Me pregunto, ¿es Jesucristo suficiente para nuestra iglesia? Claro que lo es. Jesucristo es suficiente para nuestra iglesia. Por consiguiente, nos corresponde a nosotros como Iglesia Bautista Internacional que realmente Él sea la cabeza. Y dependamos todos de Él. Me pregunto, hermano, si Jesucristo será suficiente para nuestra familia. ¿Será suficiente Cristo para la familia o necesitaremos una religión? Cristo es suficiente. Ahora, si es suficiente, tenemos que hacerlo, y aquí los hombres tenemos lugar principal en esto, responsabilidad. Tenemos que hacerlo el centro de nuestro hogar. Cristo debe ser el centro de nuestro hogar. Todas las decisiones que se tomen, todos los sueños que tengamos, fundamentados en la voluntad, buscar lo que el Señor quiere en nuestra vida. Que no sea de teoría, que no sea solamente un cuadrito en la pared o algo en la visual. Que sea realmente Cristo centro de nuestro hogar. Y la última pregunta, ¿será Cristo suficiente para nuestras vidas? ¿Necesitamos algo más además de Cristo para nuestra salvación, para nuestro desarrollo espiritual? La respuesta es la misma. Sí, Cristo es suficiente. Por consiguiente, Cristo debe ser el centro de nuestra vida personal. Nuestra decisión, nuestro conocimiento, nuestros movimientos, nuestros planes debieran estar basados en esa relación personal con el Señor. ¿Qué quieres de mi vida, Señor? Como esposa, como esposo, como padre, como hijo, como hija. ¿Qué quieres de mi vida? Y no ponerse a inventar, buscar en su palabra, meditar en lo que Él quiere y practicarlo. Hermanos, en el nombre del Señor yo les digo, Cristo es más que suficiente. Vamos a orar, hermanos. Gracias te doy, Señor, por esta bendición de tu palabra. Gracias porque tú nos recuerdas y nos enseñas el papel de tu Hijo Cristo en nuestras vidas. Cómo ese Jesús de Nazaret, ese pequeñín que no tuvo un lugar donde nacer, ese hombre humilde, tuvo toda la presencia, la deidad. Tú, Dios, estuviste allí. Y cómo Él lo demostró con sus acciones, con su perfección, con su muerte por nuestros pecados y sobre todo con su resurrección al tercer día. Y cómo ese Señor Jesús es más que cualquier religión y cualquier imposición de los hombres que no debemos de aceptar, sino buscar en ti y esperar de ti. Y unidos como tu iglesia, conocerte más y obedecerte más a ti, Señor. Y de esa manera poder crecer espiritualmente. Primero nacer espiritualmente. No hay nacimiento espiritual si no es a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero después de nacer, crecer, desarrollarse espiritualmente. Así que en tus manos estamos, Señor.
Y yo te suplico que cada uno de los que estamos aquí tome decisiones sabias para tu gloria y para tu honra. Como iglesia, si somos líderes, miembros, como familia, poniéndote a ti en nuestro hogar como el centro, como la luz, como el guía y en lo personal. Ayúdanos, Señor, a que esa verdad de que tú eres suficiente sea más que palabras, sea una realidad en nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, así en espíritu de oración y antes de orar por los alimentos que vamos a bajar a tomar ahora, quisiera hacer una invitación. Una invitación a toda la iglesia para que en el nombre del Señor decidamos, hermanos, de todo corazón, poner a Cristo primero. Sus enseñanzas, sus ordenanzas, su ejemplo. Y nosotros sin temor, con decisión, con mucha humildad, demos el paso de imitarle, poner el paso de ponerlo como cabeza en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Así que ese es el llamamiento que quiero hacer hoy a toda la iglesia. Y Dios quiera que respondamos. Ahí está la gran diferencia de que esta iglesia realmente prospere en el camino que Dios tiene para nosotros o no lo haga. El segundo llamamiento es para alguna persona que está entre nosotros hoy, que nunca antes, de una manera pública, le ha dicho al Señor: Señor, cambia mi vida, te creo, me arrepiento de mis pecados, sé tú mi Salvador. Renuncio a todas las demás cosas que yo había puesto mi fe, en mis propias fuerzas, en una religión que yo practicaba. Señor, quito la fe a todas estas cosas que no funcionan y la pongo en ti. Tú moriste por mí en la cruz. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo acepto tu regalo. ¿Habrá alguna persona entre nosotros que nunca antes, públicamente, le había dicho esto al Señor y quiere hacerlo hoy por primera vez? Quisiera darle esa oportunidad. Yo sé que quizás la inmensa mayoría ya lo hizo, pero quizás hay alguna persona que no lo haya hecho y quisiera hacerlo hoy. Ahí donde está, yo le invito a que levante su mano. ¿Habrá alguna persona? Me encantaría orar por usted. ¿Alguien quiere hacerlo? Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios por usted. ¿Alguien más? ¿Alguien más públicamente quiere decirle hoy al Señor: ¿sabes qué? Reconozco que tú eres la respuesta. No, otras vías están equivocadas. Tú eres la respuesta. Yo te acepto. Perdona mis pecados. ¿Habrá alguna otra persona? ¿Habrá alguna otra persona que quiera hacerlo hoy? ¿Alguien levantó la mano? Dios te bendiga. Gloria a Dios por usted. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alguien más que lo siente en su corazón? Esto no es un compromiso con nadie aquí de nosotros. Esto es algo muy personal entre usted y Dios, pero estamos dando esa oportunidad de que usted lo haga públicamente, porque eso es muy especial, hacerlo público. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Quizás ya usted tomó este paso en su vida en algún momento, pero no ha dado un segundo paso muy importante de la vida cristiana. Y es un paso de compromiso con el Señor, diciendo: yo te quiero obedecer. Y la Biblia enseña que uno de los primeros pasos de compromiso es ser bautizado. No para ser salvo, ya usted es salvo. Si usted aceptó a Cristo, ya usted es salvo. No tiene que bautizarse. Pero es lindo obedecer al Señor, ser parte de un cuerpo de personas que le obedecen. Y el Señor lo dijo: el que cree, que sea bautizado. ¿Habrá alguna persona que quisiera pedir ser bautizado, que ya ha aceptado a Cristo y nunca
ha dicho, yo quiero dar ese paso en mi vida, yo quisiera ser bautizado? ¿Habrá alguna persona que quiera hacer esto hoy por primera vez? ¿Alguna persona? Y la última pregunta, no sé, el Señor me puso en el corazón hoy hacer llamamientos. ¿Habrá alguien que ha orado y ha reconocido y ha decidido, producto de la oración y la meditación, de que esta es la iglesia donde quiere servir? A pesar del pastor y a pesar de gente que estamos aquí, que no somos perfectos, los cuales el 100%, quisiera servir al Señor aquí. Quiero crecer espiritualmente aquí. Quiero que el Señor me use aquí. Habrá personas que ya son cristianas, que ya han sido bautizadas, son miembros de otras iglesias, pero el Señor les ha traído aquí a Atlanta, les ha traído a este lugar y sienten en su corazón, este es el lugar donde yo quiero servir. ¿Habrá alguna persona, una familia, alguien que ya lo ha orado, que lo ha meditado, que lo ha decidido? Bien, vamos a orar. Y vamos a ponernos en pie, hermanos, por favor. No veo músicos, así que me imagino que no hay música para terminar. Así que puestos en pie, hermanos, terminamos en oración. Padre Santo, te doy gracias en este día tan lindo que nos has regalado. Pero de una manera especial quiero poner delante de ti a estos dos hombres que en el día de hoy no han tenido pena de levantar su mano y decir, reconozco que necesito de Dios y acepto lo que Cristo, su Hijo, hizo por mí. Acepto el regalo. No lo merezco, pero lo acepto. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Y te doy gracias por estas dos personas. Te pido que tú les bendigas a ellos y a sus familias, donde quiera que estén. Que ellos sigan creciendo y buscándote cada vez más. Que te conozcan cada vez más y que disfruten a plenitud esta vida. La vida cristiana es la mejor vida. No es fácil, no es nada fácil, pero es bendecida. Y te doy gracias por estos dos hombres. Los pongo en tus manos. Gracias por los alimentos que vamos a participar. Señor, ponemos en tus manos el programa de perspectiva de esta tarde. Señor, mueve a muchos hermanos para que participen. Igualmente, Señor, bendícenos en esta semana que hoy comienza, que todo lo que hagamos te exalte y te glorifique. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a aprovechar toda oportunidad para brindar y compartir tu amor con otras personas. Ayúdanos a ser verdaderos cristianos. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.